Mapas mentales. Cuando hablamos de mapas mentales estamos hablando de una técnica de aprendizaje desarrollada justamente para que nuestras ideas y conocimientos aterricen mucho más fácil y más rápido y de manera natural al papel para poderlos hacer más tangibles, más rápidos y más efectivos cada uno de los proyectos. Esta técnica fue desarrollada con la idea de que el cerebro trabaja de manera radial y no lineal. Nuestro sistema de educación es lineal por la razón de que todo lo que aprendemos lo debemos de escribir y de que todo se nos presenta de una manera estructurada, seriada. Es decir, si por ejemplo tenemos que memorizar un acontecimiento histórico, tenemos que decir que el general María Morelos y Pavón conquistó cierto lugar en cierta fecha y a cierta hora. El cerebro no piensa de esta forma. El cerebro asocia cada una de las palabras a diferentes conceptos. Por ejemplo, si el cerebro le dices pastel, no va a pensar en una receta de cocina con todos los ingredientes. Lo natural es que piense, asocie recuerdos, por ejemplo, una fiesta, una mala experiencia, un sabor, un olor. O sea, se dispara todo hacia diferentes campos en donde tenemos ligadas las asociaciones más recientes o más profundas del cerebro. De esta forma, cuando planeamos un proyecto, si quisiéramos hacerlo de manera lineal, tendríamos que redactar una carta que nos llevaría tiempo, porque el mensaje requiere estructura, intención, ortografía y muchos otros campos de comunicación que el cerebro tiene que esforzarse para concentrar todas las ideas. Un desarrollo radial implicaría simplemente que debemos de atraer todo lo que en este momento pensamos y después, cuando lo hayamos bajado, lo podemos ordenar a lo que necesitamos. Vamos a ver un ejemplo de cómo luce esto en un software especializado de pensamiento radial. Si el día de hoy yo quisiera establecer una estrategia de ventas para desarrollarme en una campaña comercial, lo normal sería escribirla en un procesador de textos. En el procesador de textos tendría que escribir algo así: estrategia de venta 2009, y entonces, bueno, aquí me empieza poniendo ya cuáles son los campos y empiezo a escribir organizar estrategia con 5 vendedores que recorrerán las plazas de la Ciudad de México los días primeros de cada mes. Estoy haciendo cómo luciría una estrategia escrita, pensada linealmente. Como se puede ver, es muy lenta, hay que estructurar, y cuando vuelva a revisar este texto que acabo de escribir, no voy a tener idea qué escribí al primer vistazo. Ahora voy a presentar cómo luciría una estrategia de ventas construida en mapas mentales. Ventas 2009. Ok, esta es nuestra idea central. Aquí me debo de concentrar en ver todo lo que se me ocurra sobre ventas. Entonces, bueno, primero que nada se me ocurre mi equipo. Mi equipo lo conforman Raúl, lo conforma Roberto, lo conforma Dulce y otros más. También se me ocurre que debemos empezar la plaza por colonias,
perdón, es la plaza. Colonias, calles, tenemos que manejar cuál va a ser el contenido. Y ese lo podemos manejar vía folletos, lo podemos manejar a través de lonas, y debemos también de proporcionarles material como son portafolios, gafetes, y lo olvidaba, Raúl, es importante recordarle la presentación, su presentación personal. Como vemos aquí, para estructurar este renglón, uno tiene que pensar de una manera de tal forma que cobre sentido el texto. Se tiene que ir estructurando poco a poco, y esto es mucho más práctico. Esto nos revela, por ejemplo, de un solo vistazo, cuáles son los campos principales, quién es el equipo de ventas, dónde están las plazas, el contenido, los materiales, y si se nos ocurre un nuevo detalle, básicamente lo podemos mejorar con un solo tópico adicional. Por ejemplo, en Colonia se me ocurre ahorita que hay que visitar la San Rafael como prioridad. No solo esto, además de esto, se puede manejar ya la personalización. Por ejemplo, no sé, en las plazas hay que hacer apuntes. Y para hacer apuntes, pues bueno, le ponemos este lápiz para que se recuerde que debemos de hacer apuntes, ¿verdad? Eso, por ejemplo, gráficamente nos va a estimular mucho más. Vamos a suponer que también haya que censar cada una de las plazas a las que vayamos. Entonces le ponemos, por ejemplo, este timbre, y vamos viendo cómo todo nuestro concepto va adquiriendo gráficamente una visión mucho más rápida. Esto, si lo hubiese tenido que redactar en procesador de textos, pues me tendría que haber llevado casi toda la mañana, porque hay que ver redacción, hay que ver ortografía, hay que hilar las ideas. No es tan práctico, ni siquiera es práctico hacerlo como lista de tareas, porque no se entiende. Si deseas información sobre software, asesoría, capacitación en mapas mentales, por favor llámanos a Uralef, www.uralef.com.mx.